amados hermanos. Un gozo y un privilegio poder estar en la casa del Señor aquí en Casma. El día de hoy vamos a empezar, amados hermanos, con las lecciones de doctrinas básicas para la iglesia. Pido la disculpa por la demora, cosas que pasaron en la movilidad, pero bueno, aquí estamos siempre, hermanos, preocupados siempre en la obra. Dios bendiga su vida. Gracias por hacer caso al llamado que se les ha hecho para el día de hoy, para la enseñanza. Esperemos que todos los días, todas las semanas, en este día nosotros estamos trayendo doctrina para que ustedes puedan avanzar. El día de hoy queremos empezar con la primera lección, que es el camino de la salvación, para lo cual voy a pedir que ustedes se pongan en pie, tomen la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16. San Juan, capítulo 3, verso 16. Vamos a hablar sobre el camino de la salvación. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Pastor Wilder de Paz, aquí en la Iglesia de Cristo Salvador en Casma. Un saludo cordial para todos los hermanos y amigos que siempre también nos sintonizan a través del canal. Un gozo poder estar aquí, hermanos, llevando la palabra del Señor que tanta falta hace a esta humanidad. San Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Lo tenemos? San Juan, capítulo 3, verso 16. Es un texto muy conocido tal vez por los hermanos, pero muy poco reflexionado. Yo pediría también a la iglesia que empezamos ya las lecciones. Sería bueno que por favor tengamos siempre a la mano Biblia, cuaderno y lapicero. Un cuaderno siempre para poder anotar todas las lecciones, y usted pueda también en casa afianzar, repasar, porque los papelitos a veces las hojas se pierden, se extravían, pero cuando usted tiene un cuaderno siempre va a quedar ahí y siempre usted va a repasar. Amén. San Juan 3:16 dice la palabra: para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre, Dios del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias de todo corazón por habernos permitido estar el día de hoy en tu casa, Padre mío. En esta hora te pedimos que seas tú, Señor Dios mío, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros para poder, Señor Dios mío, hacer tu voluntad el día de hoy, amado Padre. Señor Dios mío, que tu palabra, Señor Dios mío, podamos asimilarla, que tu palabra, que es el maná del cielo, Padre mío, sea que alimente el espíritu de cada uno de mis hermanos, y sea tu palabra también quien nos bendiga, Padre mío, porque tu palabra tiene el poder, Señor Dios mío, de salvar, sanar, restaurar, libertar y bendecir, amado Dios del cielo. En esta hora, bendito Dios, declaramos victoria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, mantenga la Biblia siempre abierta. De un número lecturado, mantenga la Biblia abierta. Bien. Presten ahora sí atención, no se olviden, cuando vamos a leer la Biblia, todos leemos la Biblia, cuando estamos hablando, todos mirando hacia adelante para poder entender y comprender. La pregunta que quisiera hacerles antes de empezar esta lección, el título del tema es el camino de la salvación. ¿Por qué? Porque para ir hermanos, para ser salvo hay que caminar por un solo camino. No hay, hermanos, ni dos, ni tres, ni 100, ni 1000 caminos. Hay un solo camino que lleva a la salvación y vida eterna. Mientras hay 1.000.000 de caminos que llevan al infierno, hay uno solo que lleva al cielo, uno solo que lleva a la salvación, y ese camino es Jesucristo. Por eso que en San Juan capítulo 14, verso 6, ¿qué Jesucristo dijo? ¿Alguien podrá recordar? San Juan 14, 6, ¿qué dijo Jesucristo? ¿Se acuerdan? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué más? Nadie va al Padre si no es a través de mí. No es a través de Pedro, no es a través de Pablo, no es a través de la Virgen María, no es a través del Papa, de la Iglesia Católica, ni de la Iglesia Evangélica, no es a través del Pastor Wilder o de Cristo Salvador, es a través de Cristo. Hay un solo camino a la salvación, Él es el camino. ¿Ok? Jesucristo es el único camino hacia la salvación. No solamente es el camino, Jesucristo también dijo: yo soy
la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino, Jesucristo es todo lo que el ser humano necesita. Por eso en el mensaje del día de hoy, el tema, la primera lección que un cristiano debería aprender es: ¿cuál es el camino de la salvación? Porque usted tiene que entender que puede que usted esté en la iglesia, y los hermanos que nos están mirando a través del canal, usted puede tener 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, puede tener cargos incluso, puede orar por los enfermos y se sanen, puede hacer milagros, pero si usted no se mantiene en el camino, se va a perder. Muchos cristianos se van a perder. Muchos, aquellos que digan, como dijo Jesucristo, en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos señales. Jesús dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿qué pasó? Si estaban en la iglesia, si oraban, si estaban en los ayunos, si estaban en las vigilias. El problema es que, hermanos, que no es que estemos solamente en los ayunos, en las vigilias. El camino de la salvación es toda una vida, hermanos, sirviendo a Dios y obedeciendo sus mandamientos. El cristiano tiene que entender que es cristiano en la iglesia, es cristiano en su casa, es cristiano en la calle, es cristiano en el trabajo, es cristiano en su barrio, es cristiano donde quiera que vaya a las 24 horas del día. Es cristiano y tiene que andar por un solo camino, mientras los demás andan por varios caminos y hacen muchas cosas. El cristiano verdadero no hace lo que los demás hacen. Por eso que muchos cristianos se van a perder, a pesar que llevan años en la iglesia, a pesar que tienen cargos, a pesar que son líderes, se van a perder. Por eso que Jesucristo dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor le dirá: nunca os conocí. ¿Sabe por qué? Porque nunca estuvieron o nunca se mantuvieron en el camino. ¿Qué camino? El camino de la salvación. Amén. Aquí faltan varios. ¿Dónde están los que se casaron, pastor? ¿Dónde están los que se quieren bautizar? Se supone que ellos tienen que estar primero aquí. Deben estar entonces ya su primera llamada de atención. No los bautizos y las otras clases no están. Bien. Entonces, meditando en el texto que hemos lecturado, dice la Escritura que lo más importante, hermanos, en la vida del hombre es tener la salvación del alma. Lo más importante no es tener una casa de 2 pisos, 3 pisos. Lo más importante no es de repente tener un carro. Lo más importante no es tener un cargo, porque hay cristianos que pelean por los cargos en la iglesia, ¿no? Y cuando no los escogen se molestan. Hay cristianos que de repente quieren tener dones, ¿no? Y pelean por tener un don de lengua, de interpretación de lengua, muchos dones que la Biblia nos habla, los 9 dones del Espíritu Santo. Pero más que el don de lenguas, más que el don de predicar, más que sanar, más que cualquier cosa, lo más importante es la salvación del alma. Escuchen, la salvación del alma. Porque el alma es eterna. El alma irá al infierno o el alma irá al cielo. Y eso es lo primero que ustedes tienen que buscar. Estar seguros que su alma está salva. Y el hecho que estemos en una iglesia, y el hecho que estemos de repente en un ayuno, o el hecho que tengamos un cargo en la iglesia, no garantiza nuestra salvación. ¿Cómo nosotros tenemos la salvación segura? Mientras nos mantengamos fiel a lo que el Señor manda en su palabra. ¿Por qué el Señor le dijo: nunca os conocí? ¿Por qué? Porque eran cristianos que estaban en la iglesia, tenían cargo, hacían milagros, hacían señales, pero nunca obedecieron la palabra. Y la palabra tenemos que obedecerla. Si no obedecemos la palabra, entonces en vano es nuestra conversión, en vano es que hagamos aniversario, en vano es que de repente digamos: yo soy cristiano, tengo cargo, soy pastor, soy maestro, soy evangelista. Es en vano todo. Lo primero que usted tiene que buscar, antes que un cargo, antes que un don, antes que un ministerio, es la salvación de su alma. Y eso solamente, hermana María, ¿cómo lo va a obtener? A través de Jesucristo. Amén. No se me duerma, por favor. Sé que el calor, imagínate, yo también estoy con un calor tremendo, pero ahí estamos. Muy bien, nunca se lo olvida. Y la salvación, escuche bien, la salvación del alma, ¿qué es? ¿Quién la ofrece? ¿Quién la da? A ver, hermana María, la última. ¿Cómo se llama usted, hermanita? ¿Usted cómo se llama?
Samudio, hermanita Samudio, ¿quién da la salvación del alma? ¿Quién puede salvar su alma? La suya. Jesucristo. Jehová no, Jehová es el Padre. ¿Ok? El Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo son tres personas distintas. El Padre está en el cielo, en su trono. El Espíritu Santo está en la tierra y el Hijo está a la diestra del Dios Padre. Pero ¿quién es el que trae la salvación? Jesucristo. Su Hijo Jesucristo es el que nos salvó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Ok? Él es el único que trae la salvación de nuestra alma. Ahora, ¿cómo Dios ofrece entonces la salvación? Es a través de su Hijo. Por eso que San Juan, el texto como lecturado dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Ve? Dios salva a las personas, salva el alma de la persona. Dios entrega y regala gratuitamente la salvación. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Dios ofrece la salvación gratuita, porque la salvación no se puede comprar. Usted puede dar todo su dinero, pero usted no va a comprar su salvación. La salvación es gratuita a través de Jesucristo. Dios, el Padre, lo ofrece a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Por eso es el texto que hemos lecturado. De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios. Mira, la palabra dice amó. Tome asiento, hermana Samudio, tome asiento. La palabra amó, ¿en qué tiempo está? ¿Tiempo pasado, presente o futuro? Amó, ¿en qué tiempo está? Pasado. O sea, el amor de Dios ya lo mostró. ¿Cuál es el amor de Dios por la humanidad? Es que hace 2000 años Él entregó a su Hijo Jesucristo. A la gente dice, no, Dios es amor, Dios me va a perdonar de todo lo que yo haga. Pero lo que ignora la gente es que el Señor ya mostró su amor, entregó a su Hijo Jesucristo, pero el mundo le da la espalda. Al mundo no le interesa. El mundo solamente se acuerda de Dios cuando está en problemas, cuando está enfermo, cuando los médicos no pueden hacer nada, ni los brujos pueden hacer nada. La gente recién se acuerda de Dios. La gente ignora que la ira de Dios vendrá sobre el mundo. ¿Por qué? Porque Dios ya mostró su amor y el hombre no quiso recibir el amor de Jesucristo. ¿Qué hicieron? Le escupieron, le golpearon, lo crucificaron en la cruz. Por eso la ira de Dios va a venir a este mundo. La gente afuera está esperando el amor de Dios. No, ya no va a venir el amor de Dios. El amor de Dios hace 2000 años ya fue entregado a través de su Hijo Jesucristo. Ese fue su amor, lo entregó. Era su único Hijo y lo entregó. Pregunto, ¿usted entregaría a su hijo sabiendo que a su hijo lo van a matar, lo van a golpear, lo van a escarnecer por gente? Es como la pregunta, ¿no? Si usted tiene, el hijo que más quiera usted, ¿no? Y imagínese, usted lo entregaría para que lo golpease, lo peguen y lo maten por gente, por los drogadictos, por ejemplo, por los sicarios, por los pandilleros. Estoy seguro que ningún padre haría eso, ¿no? Pero Dios sí lo hizo. Entregó a su único Hijo por toda la humanidad. Y la gente le dio la espalda. La gente no le interesa, no le importa. Sigue tomando, sigue embriagándose, sigue adulterando, sigue fornicando, sigue pecando. Por eso que no esperen el amor de Dios. El amor de Dios ya fue manifestado, ya fue entregado. Dios dio la oportunidad de salvación al ser humano a través de su Hijo. Y la gente lo escupió, la gente lo ignoró. Por eso que lo que viene de aquí a un poco de tiempo solamente es juicio. Ya empezó en Brasil. Brasil está siendo inundado. El 70% del país de Brasil está siendo inundado y arrasado. Diferentes países están pasando cosas terribles. Nuestra nación no va a escapar de la ira de Dios. Juicio de Dios viene sobre este mundo. No sabemos qué tiempo nos queda. Lo único que sabemos es que tenemos que prepararnos, porque viene juicio. A su nombre, a su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Vamos a ver ahora por qué el hombre necesita ser salvo. Usted tiene que aprender que el hombre necesita ser salvo, porque el hombre está perdido. Vamos a ver cuál es la vida del hombre sin Dios, ¿ok? ¿Cómo es el hombre
sin Dios. Hablando de hombre, estoy hablando de varón y mujer. Hombre, varón y mujer, a eso se refiere, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo es la vida del hombre sin Dios. Bueno, la Biblia enseña que el hombre que no tiene a Dios en su vida, anote, está destituido de la gloria de Dios. Vamos a ver, Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23. Busque rápidamente. Ya ahí nomás yo lo leo, o usted anótelo, yo rápidamente lo leo para avanzar. Vamos a aprovechar el tiempo, ¿ya? Dice Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dice que pecaron? ¿Algunos? Todos. Por cuanto todos pecaron, todos han pecado. No hay ser humano que diga yo no he pecado. Todos pecaron, por eso están destituidos, dice la palabra, de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es la vida del hombre sin Dios? La vida del hombre sin Dios es que está destituido de la gloria de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Significa que el día que muera no vas a ir al cielo. Tan cierto como eso. Una vez más, explico. Punto número 1. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? El hombre sin Dios está destituido de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que se muera no va a entrar al cielo. Y si no entra al cielo, entonces ¿a dónde va a ir el alma? Al infierno. Todo ser humano, no importa qué religión tenga, no importa qué edad tenga, no importa si fue bueno o fue malo, no importa si hizo buenas acciones, no importa si regaló todo su dinero al mundo, no importa lo que haga, si no tiene a Dios en su vida, si no tiene a Cristo en su vida, el día que muera se irá al infierno. Por más bueno que haya sido. ¿Por qué? Porque para ir al cielo no se va por buenas obras. Al cielo no se va por buenas obras. Al cielo no se va por estar en una iglesia. Usted puede estar en la iglesia todos los días, pero usted no irá al cielo solamente por estar en una iglesia. Al cielo se va por tener al Hijo de Dios en mi vida. Al Hijo de Dios no solamente el día que yo lo recibí, todos los días. Cuando algo me incita a pecar, cuando algo a usted le incita de repente a hacer lo malo, usted recuerda, no, yo le pertenezco a Cristo, no puedo pecar, no puedo mentir, no puedo hacer lo malo. Entonces se detiene de hacer lo malo, y eso, ese temor que usted tiene por Dios, le va a llevar al cielo. ¿Me entiende? ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios entonces? Perdón, ¿cómo es la vida del hombre sin Dios? ¿Cómo es? Está que destituido ¿de dónde? De la gloria de Dios. O sea, no puede entrar al cielo. Así es el hombre en esta tierra. Todo hombre que nace está condenado al infierno. Todo ser humano que nace en esta tierra nace en pecado, dice Romanos capítulo 5 verso 12. Todo ser humano que nace en pecado. ¿Por qué? Porque nace con el pecado original, el pecado de Adán y Eva. Nacemos en pecado. Por eso el hombre tiene que ser salvo. ¿Y quién es el único que salva? Jesucristo. Por eso que si el hombre no tiene a Jesucristo en su vida, está destituido ¿de dónde? De la gloria de Dios. Ese es el primer punto. Yo le voy a preguntar al final le voy a preguntar a cada uno, así que no se me duerma. Si usted no me responde, se queda aquí a vigilar toda la noche. Lo encerramos aquí en la iglesia. ¿Ya? No se duerme. Tiene sueño, vaya y lávese el rostro ahí y continúe, porque recuerde que esta es enseñanza. Esta es una enseñanza que usted va a aprender. Esto no le va a costar ni un centavo a usted. Esto va a servir para la vida eterna. Esto va a aprender usted para la salvación de su alma y también de los que usted les va a decir. Porque escuche bien, lo primero que usted tiene que entender es que lo que usted aprende aquí tiene que enseñarlo. Si usted no enseña lo que aprende aquí, en vana es su conversión. Porque el mandamiento del Señor es enseñar y hacer discípulos. ¿Por qué muchos cristianos siempre pasan los años y están siempre en el mismo lugar, en la misma banca, nunca avanzan? Porque nunca enseñan. Usted tiene que enseñar. ¿A quién le voy a enseñar? A tu esposa,
a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, a tus seres queridos, a tus vecinos, a tus amigos, a la comadre. Enséñele, hable lo que ha aprendido. Cuando usted enseña lo que ha aprendido, nunca se le va a olvidar. Pero si usted nunca enseña, se le va a entrar por aquí y va a salir por aquí, y al final va a estar vacío, seco. Así como los fariseos. ¿Cómo estaban los fariseos? Sepulcros blanqueados, vacíos por dentro. Aparentaban ser cristianos por fuera, pero estaban secos por dentro. No había nada. El cristiano tiene que retener, tiene que saber la Biblia. Si alguien le pregunta, hermana, ¿cómo es la vida del hombre sin Dios? ¿Yo iré al cielo? ¿Qué usted le dirá? No, la Biblia dice que no. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos. ¿Cómo se llama, hermanito, usted? No, la otra hermanita adelante. María Flores, María Zamudio y María Flores. A ver, Romanos 3:23, ¿qué dice el texto, hermana? ¿Qué dice? Aquí a mí nadie se me duerme en las enseñanzas, nadie. Lo saco aquí adelante a que predique conmigo. ¿Qué dice? Fuerte. ¿Lo encontró? Léalo fuerte. 3:23. A ver, lo ayudo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Memoríceselo, por favor. Yo le voy a preguntar, ¿qué es la otra clase? ¿Qué dice Romanos 3:23? Usted de memoria me lo dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Escuche. Por eso, mire, con ese texto usted puede ganar muchas almas. Solamente ese texto. Usted le dirá, vecino, ¿usted quiere ir al cielo? Usted no va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos han pecado. Y como todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo yo limpio mi pecado? A través de Cristo. Cristo es el único que puede quitar tu pecado. Y Él es el único, como dice San Juan 3:16, que el texto como lecturado dice, ¿qué dice San Juan 3:16? A ver, el texto como lecturado, acuérdense, San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pasa? No se pierda. ¿Ven? ¿Quién es el que va a bloquear, va a impedir que yo me pierda? Jesucristo. Para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? Jesucristo. ¿Ve? Por eso es importante que el hombre tenga a Jesucristo en su vida. No importa si es médico, si es doctor, si es ingeniero, si es abogado, si es el presidente de la república, es ser el hombre más poderoso. Si no tiene a Cristo en su vida, se va a perder. Porque la Biblia dice en Romanos 3:23, ¿qué dice hermana María Zamudio? A ver, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, ¿qué más? Están destituidos, ¿de dónde? De la gloria de Dios. Así se va a aprender. Así les voy preguntando hasta que despierten completamente. ¿Ok? Han estado dormidos mucho tiempo, van a despertar ahora. Tienen que entender, van a aprender. Esta es la metodología que yo enseño desde en Cristo Salvador, en la central y en todas las iglesias donde yo voy, Costa, Sierra y Selva. Es la única forma que ustedes puedan aprender. ¿Cuál es su nombre, hermano? Adrián. Muy bien, hermano Adrián. A ver, ¿qué dice San Juan 3:16? San Juan 3:16, el texto como lecturado. Porque de tal manera, vamos a prestar atención aquí, vamos a repetir todos juntos, ¿ya? Yo quiero que ustedes aprendan. Yo sé que ustedes son un poco mayores ya y es un poco difícil, pero poco a poco ustedes van a volverse agilitos con la Biblia. Nuevamente, todos juntos repetimos. Por cuanto todos pecaron. No, eso no dice San Juan 3:16. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó, repiten conmigo, todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? De memoria.
Es fácil. ¿Y cómo yo lo sé de memoria? Porque siempre estoy enseñando. Y cuando tú siempre lo repites, ya tú no vas a necesitar la Biblia. Yo lo vas a tener aquí y aquí. La Biblia tienes que tenerlo aquí y aquí, en tu corazón y en tu mente, para que nunca se te pueda olvidar. Una vez más, San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiende? Qué bonito, mira, así ve, así usted va a aprender. Vaya a casa usted, vaya a casa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, mañana se levanta igualito, va repitiendo, va repitiendo. Basta ese texto, usted tenga de memoria, ya está, ya lo hizo. Es el texto más importante. San Juan 3:16, el texto que estamos viendo ahorita, es el texto más importante del Evangelio, ¿sabía? Es el protoevangelio, es el corazón del Evangelio. San Juan 3:16. A ver, hermana Gloria, a ver, usted solita. San Juan 3:16, sin mirar, solita usted, a ver, acuérdense. Lo que se acuerda, nosotros le ayudamos. Porque de tal manera, más fuerte, Dios aquí, al mundo. No, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a quién, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que. Amén. Es sencillo. Amén, hermana Gloria, Dios te bendiga. Así, ya, así vamos a aprender. Es la única forma de aprender. Así se enseña, usted aprende. Preguntamos, no avanzo hasta que usted aprenda. De nada me vale avanzar si usted no aprende. A ver, hermano, ¿cuál es su nombre de usted? Epifanio. A ver, usted solito, acuérdese. San Juan 3:16. Que dio a su Hijo para que todo. Amén. ¿Ve? Sencillo. Dios te bendiga, hermano. Muy bien. Hermanita, ¿cuál es su nombre de usted? ¿Cuál es su nombre de usted? Su nombre. Emérita. Edilberta. Edilberta Palacios. A ver, ¿se acuerda? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Usted, hermanita, ¿puede? ¿Cuál es su nombre? Usted. Odulia. Odulia, ya. A ver, ¿se acuerda? A ver lo que se acuerda. Porque de tal amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, ¿no? A los hermanos que nos están mirando, esperamos su comprensión. Aquí los hermanos son un poco mayores de edad, así que ellos están aprendiendo, y espero que ustedes también, hermanos y amigos que nos están viendo a través del canal, estén aprendiendo también. San Juan 3:16 es el corazón del Evangelio. Apréndalo, por favor. Es el protoevangelio. De Él depende todo. O sea, se resume en Él todo. ¿Por qué? Porque en Él está ¿qué? ¿Qué está? La salvación. En San Juan 3 dice, muestra cómo Dios ama a la humanidad, pero su amor fue ya mostrado a través de quien, a través de su Hijo, lo entregó, para que a través de Él nosotros alcancemos la salvación. Pero ese hermano no quiere, lo rechaza, lo hablan de Jesús, le da la espalda, no tengo tiempo, otro día, cuando sea mayor, y ponen un montón de excusas, tengo que trabajar, no puedo hacer por esto, por aquello, y ponen muchos pretextos. O sea, desechan al Hijo de Dios, desechan lo más sagrado que tiene Dios. Por eso que Dios también los va a desechar, porque desecharon a su Hijo. Su Hijo vino y murió por todos nosotros. Solamente a través de Él Dios pudo salvar al mundo, pero el mundo no quiso, el ser humano no quiere. Mire, aquí estamos unos cuantos,
afuera la gente, en las discotecas, en los bares, llenos. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere saber nada de Dios. ¿Cuándo el hombre va a correr a Dios? Cuando tenga problemas, cuando esté enfermo, cuando tenga necesidades. ¿Usted cree que Dios va a ser burlado? La Biblia dice en Gálatas que Dios no puede ser burlado. Horrenda cosa será caer en manos de un Dios vivo. Brasil se estaba burlando de Dios en los carnavales que hicieron. Sacaron a Jesús arrastrado a través de un homosexual. Un diablo lo arrastraba a Jesús. Estos dos personajes que interpretaron esta escena, que era aberrante para nosotros los cristianos, Dios hizo justicia. Los dos están muertos ahorita. No pasaron ni 12 horas. Se burlaron de Dios. Ya no están en este mundo. Están en ese lugar de tormento. Porque Dios no puede ser burlado. Y Dios traerá juicio a toda la humanidad. Todo ser humano será enjuiciado por el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque rechazaron a su Hijo. Dios quiso salvar a la humanidad, pero no quisieron. Lo mataron a su Hijo, rechazaron a su Hijo. Hasta el día de hoy siguen rechazándolo. Y todo aquel que no tiene a Cristo está perdido. Hermana Flores, la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por favor, no se olvide, los quiero a todos ustedes con un cuaderno. El cuaderno está de un sol, un cuaderno más sencillo y un lapicero. Cuaderno, lapicero y Biblia son tres cosas que usted tiene que tener. La iglesia tiene que tener, así no esté yo, cuaderno, Biblia y lapicero. ¿Por qué? Porque cuando usted va a comer, necesita un plato, ¿sí o no?, donde poner la comida. Ese plato es el cuaderno. Usted necesita una cuchara para poder comer. Esa cuchara es el lapicero donde usted va a anotar lo que se va a dictar. Y usted necesita la comida. La comida es la palabra. Por eso que esas tres cosas usted tiene que tener, hermanos, en la iglesia. El problema de muchos cristianos es que solamente traen su Biblia y algunos ni Biblia traen. Usted no puede, porque usted, mire, las palabras entran por aquí y salen por aquí. Pero cuando la enseñanza se da, cuando el pastor predica, usted anota. El pastor tiene que decir el título del mensaje. Nosotros hemos dado el título del mensaje, que es el camino de la salvación. Luego va a decir los subtítulos y va a decir los textos. Usted solamente anota los subtítulos y el texto, nada más. Y luego mira, va a casa y usted nuevamente con los textos ahí, usted repasa. Y todos los días va aprendiendo. Porque esa es la manera. Así usted tiene que aprender. Si usted no aprende así, pues en vano habrá sido todo. Tiene que tener su cuaderno. Así empecé yo. No he ido a una universidad bíblica, a un instituto. Aprendí anotando todo lo que los pastores decían y enseñaban. Iba y estudiaba, oraba, ayunaba. Y ahora puedo enseñar. ¿Por qué? Porque anoté, apunté, estudié, repasé y lo memoricé. Y ahora puedo enseñar. Me pregunto a usted, ¿cuándo va a enseñar? Tiene que enseñar para que usted avance y crezca. O sea, el cristiano no es solamente venir y sentarnos un ratito en una banca, cantar unos cuantos coros, derramar unas cuantas lágrimas y luego irse. Ese es religión. Cristo no es religión, Cristo es vida. Tenemos que entender y aprender. Si no aprendemos la Escritura, vamos a cometer muchas cosas que la Biblia no manda. Necesitamos aprender la palabra. En otras iglesias se le da preferencia a la alabanza, pero aquí en Cristo Salvador tiene que ser la preferencia a la palabra, porque solamente la palabra te despierta, solamente la palabra te da sabiduría, solamente la palabra te lleva al cielo, la palabra te corrige, te cambia, te transforma, te liberta, te sana, te bendice. La palabra lo hace todo. Aprenda, la palabra lo hace todo. ¿Por qué muchos cristianos no son bendecidos? ¿Por qué? Porque no hacen caso a la palabra. La palabra lo hace todo. La palabra transforma. Todos nosotros hemos nacido por la palabra. La palabra lo es todo. La palabra es Cristo mismo. Cristo se hizo carne. Cristo es la palabra. Por la palabra nosotros vamos a ir al cielo. Y si tú no estás atento a la palabra, entonces de nada habrá valido. Tenemos que aprender y acostumbrarnos a tener enseñanza y escudriñar la Escritura todos los días. Cristo Salvador, nosotros hacemos culto los 7 días de la semana. No descansamos. Usted tiene que hacer, evidentemente, culto todos los días.
Y todos los días usted tiene que recibir enseñanza. Usted tiene que aprender. Porque si no, ¿de qué vale el cristianismo? Jesucristo dijo, id y enseñarles, discipular. Ese es el mandamiento de Cristo. Tiene que aprender, estudiar, ir a la casa y estudiar, leer Biblia, acostumbrarse todos los días, orar todos los días, leer la Escritura, venir al culto, gozarse y de repente preguntarle las dudas que ustedes no entienden en la palabra, en la Biblia, preguntarle al pastor para que el pastor le explique. Porque usted no puede contentarse con solamente ser un cristiano que calienta la banca. Tiene que aprender para que usted pueda crecer y para que usted se pueda salvar. Y no solamente se pueda salvar usted, sino que salve también a su familia, a sus seres queridos. Porque si no, imagínense, ¿de qué habrá valido? Entonces, volviendo nuevamente en el camino de la salvación, ¿cómo es la vida del hombre sin Dios? La vida del hombre sin Dios, punto número 1, decíamos que está destituido de la gloria de Dios. El hombre no irá al cielo. La única forma de ir al cielo es a través de Cristo. 2. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Bueno, Efesios capítulo 2, verso 1. Vamos a ver. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2, verso 1. Hermana Gloria, a ver, léame Efesios 2, 1. El libro de los Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Lo tienen? ¿Lo encontró? Efesios 2:1. Fuerte. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. ¿Cómo está ahí nada más? Leen, sigan. ¿Cómo dice la Biblia? Que según ese texto, ¿cómo dice que estábamos nosotros? Estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados. ¿Ve? ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? El hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados. Amén. Toma asiento. A ver, entonces, hermano Julián. ¿Hermano Julián? ¿Julián? Adrián. Me equivoco. Ya me voy a cruzar el nombre de todos ustedes. Imagínense, son tantos hermanos. A ver, hermano Adrián, ¿cómo es la vida del hombre sin Dios? Según el texto que ha lecturado tu hermana Gloria, que está muerto en delitos y pecados. Así es la vida del hombre sin Dios. La vida del hombre sin Cristo es que está muerto. Pero ¿cómo si yo los veo caminando a la gente afuera? Claro, la gente en el mundo son como zombies. Caminan, sí, porque de repente su alma está ahí en su cuerpo, pero por dentro están muertos. Su espíritu está muerto. ¿Y por qué su espíritu está muerto? Porque su espíritu, hermano, no tiene a Dios. Cristo no le ha dado vida. La única forma, mira, les explico para que ustedes me entiendan. A ver, el ser humano es un ser tripartito. Tiene un cuerpo, ¿qué es esto? Tiene dentro un alma y más adentro está el espíritu. Así Dios nos creó. Nosotros somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? A ver, entonces hasta ahí estamos. Así como también el Señor es trino, Padre, Hijo y Espíritu, son tres. El diablo también es el diablo, el anticristo y el falso profeta. Siempre son tres. Usted es trino. A ver, ¿cómo está compuesto el hombre? De cuerpo, ¿qué más? Alma, ¿qué más? Y espíritu. Estamos hablando de espíritu. ¿Qué espíritu? Espíritu humano. El ser humano tiene un espíritu llamado espíritu humano. No es el Espíritu Santo. Una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el espíritu humano. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir nuevamente. A ver, hermanito, ¿cómo está compuesto el hombre? ¿De qué cuerpo? ¿Qué más? Muy bien, cuerpo, alma y espíritu. Acuérdense, usted está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Toda persona tiene cuerpo, alma y espíritu. Ahora les explico, para que ustedes entiendan. ¿Qué pasa? Cuando Adán creó al hombre, Dios, dice la Biblia, que lo formó del polvo, ¿verdad? Del barro lo formó. Ese era el cuerpo. Y luego Dios dice que sopló aliento de vida. Ese era el espíritu. O sea, cuando Dios sopló y introdujo su espíritu, el espíritu de vida, en el barro, en el muñeco que Él formó con sus manos, se formó una tercera entidad llamada alma. ¿Qué es el alma? El alma está en medio entre el cuerpo y el espíritu.
El alma es eterna, el alma es la esencia de la persona. Entonces Adán llegó a ser, dice, un alma viviente. Tenía un cuerpo, tenía un alma y tenía un espíritu. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que tú comieras, Adán, del fruto que yo te mando y te prohíbo comer, ese día morirás. La pregunta es, ¿Adán comió del árbol, sí o no? Sí comió. Pregunta, ¿Adán murió o no murió? Sí murió. ¿Qué murió de Adán? Porque Adán siguió caminando, siguió con vida. No, murió su espíritu. Aprenda. El alma es la esencia de la persona. El alma, bueno, es un estudio más profundo. En la central estamos más avanzados. Necesitan ustedes como unas 1000 enseñanzas para nivelar. Pero vamos a nivelar, no se preocupen, lo vamos a nivelar. Pero para que usted me entienda, el alma es la esencia de cada persona. El alma es eterna, está dentro. El médico puede partir a la persona y no va a encontrar el alma, porque el alma está en la sangre. Aprenda. El alma es eterna. El alma jamás lo van a encontrar los médicos, los seres humanos, ni con telescopios, ni con nada. Está dentro de la persona. ¿De qué se compone el alma? El alma se compone de los pensamientos, de los sentimientos, de emociones y de la voluntad. El alma tiene 3 partes. El intelecto o pensamientos, sentimientos o emociones y la voluntad. El cuerpo también tiene 3 partes. Está la carne, el hueso y la sangre. El espíritu también tiene 3 partes. La comunión, la intuición y la conciencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Recién estamos entrando con ustedes a la doctrina básica. Vamos a ver muchas enseñanzas, pero solamente para que ustedes vayan un poquito, ¿verdad?, su mente abriéndose y entendiendo. Entonces, ¿qué pasa con el alma? El alma es la esencia de la persona. Lo que tú piensas, lo que tú sientes, todo lo que tú eres en sí es tu alma, que está dentro. Tú ves, no con los ojos, ves con el alma. El alma usa los ojos para que pueda ver el mundo. El alma, cuando te dicen algo malo, te entristeces y tú dices, mi corazón está triste, no, es el alma que entristece, porque el alma es la esencia de la persona. ¿Ok? El cuerpo solamente dice que la Biblia que el cuerpo es polvo y al polvo tiene que volver, o sea, desaparece. Los gusanos se lo comen. Entonces el cuerpo desaparece. La Biblia dice en Eclesiastés que el espíritu que da vida, el espíritu vuelve a Dios. Pero ¿qué pasa con el alma? El alma, como está en medio, tiene que ir a un lugar, o al cielo o al infierno. ¿Por qué? Porque el alma nunca muere, el alma es eterna. ¿Ok? El alma es eterna. Ahora, en el jardín del Edén, cuando Dios le dijo a Adán, el día que tú comieres del fruto ciertamente morirás, Adán comió. Al comer Adán, su espíritu murió. El espíritu de Adán murió, pero su alma no, su alma seguía viva. Por eso que Adán seguía caminando, seguía poniendo nombres a los animales, tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque su alma estaba viva, su alma y su cuerpo. Adán ya no era un ser espiritual, era un ser almático, se movía por el alma. Desde ese entonces Adán nunca más escuchó la voz de Dios audible. Dios, antes que Adán pecase, Dios hablaba a Adán y Adán escuchaba la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hablaba al espíritu de Adán. Pero como el espíritu de Adán murió al pecar, entonces del hombre de entonces nunca más escuchó la voz de Dios. Por eso que la gente afuera no escuchan a Dios, no pueden escuchar la voz de Dios. Pero cuando uno viene a Cristo, ¿qué hace Cristo? Cuando tú vienes a Cristo y tú recibes la palabra, escucha la palabra penetra en tu cuerpo, penetra en tu alma y llega hasta el espíritu. El espíritu que está muerto, ¿qué hace la palabra? Lo da vida, lo resucita. El espíritu resucita. Y cuando ese espíritu resucita y empieza a orar y a ayunar, entonces recién uno empieza a escuchar la voz de Dios, porque Dios habla audiblemente. Y yo le digo porque he escuchado la voz de Dios varias veces. Dios habla audiblemente, le habla a tu espíritu, porque Dios es espíritu. El problema de la gente es que la gente no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Por eso la Biblia dice, ustedes están muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando el hombre peca, está muerto. ¿Qué está muerto? Su espíritu está dentro. ¿Qué le va a dar vida a ese espíritu? La palabra. El ser humano necesita escuchar la palabra. La palabra es el único que puede dar vida al ser humano. Cuando el ser humano escucha la palabra, su espíritu despierta, vuelve a la vida.
y se da cuenta que lo que hace está mal, que está en pecado. Entonces su espíritu empieza a buscar de Dios, empieza a ayunar, empieza a orar, empieza a leer la Biblia, empieza a congregar, y poco a poco el espíritu va tomando fuerza y va creciendo, llega a ser más fuerte que el alma, porque en el alma está el problema del ser humano, peca en el alma y toma control del alma. Y cuando toma control del alma, entonces está listo para hacer la voluntad de Dios. Por eso que muchos cristianos no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su alma es más fuerte que su espíritu. Entonces eso de repente a ustedes es un poquito complicado de entender, pero van a entender porque vamos a recibir todas las enseñanzas. Van a entender, para que usted entienda simplemente lo que tiene que entender, que usted es un ser tripartito, tiene cuerpo, alma y espíritu. El espíritu suyo está con vida porque ha resucitado el día que usted escuchó la palabra, volvió a la vida. Ahora usted necesita que su espíritu crezca, pues, ¿no? Cuando un bebé nace, para que crezca, ¿qué necesita el bebé? Comida, ¿sí o no? Primero empieza leche, luego papilla, luego ya alimento sólido, ¿sí o no? Usted, su espíritu tiene también un alimento. ¿Sabe cuál es el alimento del espíritu? La palabra. Y si usted no conoce la palabra, usted jamás va a crecer. Por eso que usted no puede escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo usted escuchará la voz de Dios? Cuando usted empiece a llenarse de la palabra. Y Dios va a empezar a usar su vida, su ministerio. Le va a dar dones, luego le va a dar talento, le va a dar ministerios. Todo es a base de la palabra. La palabra es la que le permite crecer. La palabra es la que le permite avanzar. Sin palabra, Jesús, en el Antiguo Testamento Dios dijo: el pueblo pereció, murió por falta de conocimiento. ¿De qué? ¿Qué conocimiento? De la palabra. Si tú no conoces la palabra, vas a morir. Muchos cristianos llevan años en la iglesia y nunca han leído toda la Biblia. Por eso que están en pecado. Por eso que nunca van a avanzar. El deber suyo es leer toda la Biblia. Como tarea, desde el día de hoy, ya que van a hacer la enseñanza, es empezar a leer el Nuevo Testamento desde Mateo. Todos los días van a lecturar, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando puedan, pero no puede pasar el día sin lecturar el Nuevo Testamento primero. Luego acaban el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis, luego irán a Génesis, al Antiguo Testamento, hasta Malaquías. Pero primero se lee el Nuevo Testamento. Y no importa si no lo entienden, lean nada más. Cuando vuelvan a leer la segunda vez, van a entender un poco más. En la tercera vez van a entender un poco más. Lean, aunque no lo entiendan, léanlo. Así empecé yo. ¿Hemos leído cuántas veces toda la Biblia? No lo sé, ya perdimos la cuenta. La primera vez que lecturé la Biblia completa, lo hice en 8 meses. 8 meses lecturé toda la Biblia. O sea que en un año tú puedes lecturar toda la Biblia. Y muchos cristianos no lo hacen. Tengo, hermano, 40 años en la iglesia. 40 veces por lo menos debes haber leído la Biblia. Y no lo hacen. Por eso que no crecen. Por eso que no avanzan. Muchas veces ¿qué pasa? En muchas iglesias, mucha gente empieza a danzar, empieza a hablar en lengua, ¿no? Empieza a danzar. Pero es su carne, no es el espíritu. Mira, aquel que anda en el espíritu sabe discernir cuando es la carne y cuando es el espíritu. Ese es el problema de muchas iglesias. Yo he ido a predicar a cientos de iglesias y siempre he visto. Y algunos pastores dicen: qué bonito el Espíritu Santo se manifiesta. Y no es el Espíritu Santo, es su carne. ¿Por qué? Porque se mueve solamente en el alma. Miren, cuando una persona está en el Espíritu, lo primero que hace el Espíritu Santo es que usted esté atento a la palabra. Pero muchos que danzan en las alabanzas, cantan en la palabra, se duermen. Esa es una prueba que no es el Espíritu Santo, que fue su alma, no fue su espíritu. ¿Entienden? Entonces ahora usted va a entender y comprender la verdad. La vez pasada, una hermana estaba danzando. Fuimos a una campaña, no, fue un aniversario, ¿no? En una iglesia, me reservo el nombre, obviamente, usted sabe que no podemos decir el nombre. Estaba danzando, ¿no? Estaba en las alabanzas y el ministerio se tiró más de 1 hora cantando, que está mal, ¿no? Eso está mal. En la iglesia lo primordial es la palabra siempre. Y la hermana empezó a danzar y salió hacia adelante y empezó a profetizar, ¿no? Y estaba profetizando ahí, y cuando de repente afuera estaba su hijo, un niño de 7 años, estaban jugando, ¿no? Y entre los niños lo pegaron a su hijo y vino el amiguito del hijo a decirle: señora, no recuerdo el nombre de la señora, le dijo: a tu hijo le han tirado una piedra en la cabeza.
La mujer estaba danzando, escuchó eso y dejó de danzar y se salió corriendo afuera y empezó a pegarle al otro niño, a un niño, imagínense, y le mentó la madre, la hermana que estaba danzando y profetizando. Imagínate la prueba, que era su alma, que era su carne, no era el espíritu, ¿entienden? Y hay algunos que danzan y empiezan a mirar así, eso no es el espíritu, es su carne. Por eso veo tanta gente que hace muchas cosas, y al que conoce Biblia a uno no le va a engañar, ¿entiendes? Cuando tú conoces la Biblia, nadie te va a engañar. Tú sabes quién está en el espíritu y quién no está en el espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu quién es de Dios y quién no es de Dios. Uno sabe y puede discernir quién está en el espíritu y quién no está en el espíritu. ¿Y cómo tú lo sabes? Por esto. Esto es el que te despierta y te hace entender muchas cosas que las iglesias han estado cometiendo un montón de errores. ¿Sabes por qué? Por desconocimiento. Hasta los pastores tienen desconocimiento. No hay conocimiento en la palabra. Tenemos que conocer la palabra. A su nombre. A su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Muy bien. Entonces, habiendo hecho esta introducción, espero que esto les abra un poquito la mente. La próxima vez vamos a sentarnos así todos, ¿sí? Para que se duerme. Si alguien se duerme, yo lo despierto rapidito, ¿ya? Todos tenemos que estar atentos a esto. Al inicio va a ser un poco complicado, ¿no? Porque recién se están adaptando, pero luego ustedes ya solitos van a empezar a correr y tienen que ustedes correr, ¿no? Su deber suyo, mira cuántas sillas están ahí amontonadas, están vacías. El deber suyo es que esas sillas se llenen. ¿Y cuándo se van a llenar esas sillas? ¿Cuándo creen que esas sillas se van a llenar? ¿Solamente porque ustedes oran? Ustedes pueden orar 25 horas al día si ustedes gustan, aunque no hay 25 horas. Pueden ayunar 7 veces a la semana, nunca se van a llenar esas sillas. ¿Y saben por qué? ¿Cuándo creen que se van a llenar esas sillas? Exactamente. Pero ¿cómo busca las almas, hermana Samudi, verdad? ¿Cómo las vamos a buscar? Vas y le dices, ven, vamos a la iglesia. Ellas no van a venir porque tú digas vamos a la iglesia. Tú tienes que ir, tocar la puerta y decirles, explicarle, ¿no? Mira, yo te invito a la iglesia porque la Biblia dice que si no tenemos a Cristo estamos perdidos. La Biblia dice en Romanos 3:23, que acabamos de lecturar, que dice Romanos 3:23, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que todos van al infierno. O sea, ¿cuándo van ellos a venir? Cuando tú le hables la palabra. Y cuando tú le hablas, ¿cuándo le vas a hablar la palabra? Cuando tú lo aprendas. Si tú aprendes, vas a poder llamar a otras personas. El trabajo del pastor no es llenar la iglesia, el trabajo de llenar la iglesia es suyo, de cada uno de ustedes. El pastor no pare ovejas. ¿O sí? ¿Usted ha visto un pastor pariendo ovejas? ¿Quién pare ovejas? ¿Es la oveja que pare otra oveja, sí o no? Ustedes tienen que parir ovejas. Ustedes son los que tienen que traer las almas. ¿Cuándo lo van a traer? Cuando ustedes primero tienen que entender esto. Cuando ustedes aprendan y se llenen, entonces ustedes van a poder hablar y van a poder traerlos. Si no, esta iglesia nunca va a crecer. Pregunto, ¿será que la voluntad de Dios es que esta iglesia se mantenga siempre con las mismas personas? 10, 12 personas. ¿O la voluntad de Dios es que esta iglesia se llene? ¿La voluntad de Dios es que se ponga el techo o que vengan las almas? Que vengan las almas. Porque cuando se ceda el arrebatamiento, ¿qué va a pasar con estas paredes, con este templo? Se va a quedar, no se va a ir. Lo primero que ustedes deben buscar son almas. Pero para buscar las almas, primero ustedes tienen que aprender para poder traerlas. Ustedes tienen que saber cómo pescar las almas, cómo hablar las almas. No es solamente oración, no es solamente ayuno, es conocimiento de la palabra. Y ellos te van a preguntar, y si te preguntaran, ¿qué tú responderías? Si te hicieran una pregunta en la Biblia, ¿estás tú listo para poder responderlo? Porque si tú le respondes, entonces, caramba, si sabe, entonces voy a ir a aprender. Pero si tú no le respondes, ¿tú crees que va a venir a la iglesia? No puede. Entonces, aquí empieza. El deber y el trabajo es suyo.
junto al pastor. El pastor les va a capacitar, les va a ayudar más, pero el deber es suyo. Ustedes aquí empiezan a aprender la escritura. Tienen que aprender. Es más, ¿por qué tienen que traer almas? Sencillo, porque la Biblia dice que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Todo árbol que no da fruto será cortado. ¿Quiénes son los árboles? Somos nosotros. ¿Qué? Si no damos fruto, ¿qué frutos? Almas. ¿Cuántas almas usted tiene? ¿A cuántas personas usted ha ganado? ¿Sus hijos, esposo, esposa, madre, padre, nietos, hermanos, amigos? Usted va a tener que presentar frutos en aquel día. La Biblia dice en Isaías que nadie se presentará con las manos vacías. ¿Cuántas almas tiene? Siempre hago esta pregunta a los cristianos en el mundo entero. De nada habrá valido usted haber estado tanto tiempo si usted no ha ganado ni un alma siquiera. Tiene que ganar almas. Y la única forma de ganar almas es aprendiendo la palabra. Por eso que Jesucristo, ¿qué le dijo a Pedro? Desde hoy te enseñaré a ser pescador de hombres. Usted tiene, hermana Zamudio, tiene que aprender a ser una pescadora de tan hermanos y hermanas, traerlos a la iglesia. Ese es su deber. Usted los trae, aquí el pastor se encarga de enseñar. Ese es el trabajo completo. El trabajo del pastor no es traerlos. Ustedes es el trabajo ir y traerlos. Y aquí el pastor les enseña, les capacita, les discipula, les aconseja, les corrige todas las cosas según la Biblia, no según su pensamiento, sino según la Biblia. ¿Ok? Así se trabaja en la iglesia. La iglesia primitiva siempre ha trabajado así. Pero necesito primero entonces, ¿qué necesito? Conocimiento de la palabra. Por eso que estamos yendo recién al primer tema, al tema básico. ¿Cuántos temas hay? Miles de temas que tenemos que aprender, ¿no? En la Biblia hay un montón de enseñanzas. Y cada vez que usted aprende este tema, usted se va a sentir, su espíritu se va a sentir contento, alegre. Amén. ¿Por qué? Porque está aprendiendo, está creciendo. Amén. A su nombre. A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Nos hemos salido un poquito del tema, pero para que usted entienda y captar su atención. ¿Ve? No se me está durmiendo ya. Ahora ya capté su atención. Ahora sí preste atención. Entonces, ¿cuál es el tema que estamos? A ver, dígame, hermana Samuel. Pregunte. Hermanito, yo he traído hermana Francisca, he traído también hermana Reina, también así, somos así, amiga, yo siempre así converso, así. ¿Y los invita? Invito, yo le digo. Muy bien, hermano. Acá en la iglesia cerca, vamos diciendo, hermana Francisca iba acá, Nueva Casma, allá, último muy día, bien. No podía caminar. Yo le digo, hermanita, vamos acá a la iglesia más cerca, diciendo, ella ahora que está delicada, me dice mañana vamos a ir ahora, no puedo. A ella delicada para más bien. Cuando están delicados hay que ir a su casa de ellos a hacer los cultos. Sí, así hermanito, por eso, ella sí siempre, hay veces sí viene. Ya, miren, nosotros en Cristo Salvador, en la central, nosotros un día a la semana visitamos hogares, los miércoles. El culto es en el hogar, no es en la iglesia. Vamos a los hogares y en cada familia hacemos culto. Y cuando hay algún enfermo, vamos a hacer culto. Obviamente hay que pedir permiso si gustan para que nos puedan recibir en su casa. Ella vive solito nomás. Ya, entonces conversar con el pastor y luego ir a tal día a hacer culto. Acostumbren a tener un día a la semana culto hogar. Por eso que nosotros hacemos 7 días culto, los 7 días, porque nos falta tiempo. Tenemos aire libre, tenemos culto hogar, tenemos días de evangelismo, todas las semanas evangelizamos, todas las semanas tenemos culto hogar, o sea, por eso que los 7 días estamos ahí, ¿no? Entonces tiene que, pero poco a poco, hermana, pero está bien, así es, el trabajo de cada uno de ustedes es traerlos, pescarlos, traerlos, y el pastor aquí ya les da la palabra, les discipula, ¿no? Y ahí empieza, y cuando un alma se convierte, no es que el alma lo ganó el pastor, no, el alma lo ganó usted. Porque usted lo trajo, es su alma de usted, ¿me entiende? El pastor le da la palabra, pero usted lo trajo. Hermanito pastor, yo voy a decir que a mí no me educó mi papá, porque yo no sé leer. No se preocupe, hermana, no se preocupe. Mire, una jovencita de la sierra
nunca ha ido a un colegio, nunca. Pero esa jovencita quiso leer, quiso aprender a leer. La oración, el ayuno y la enseñanza nunca faltaba a la iglesia. Aprendió a leer. Es el Espíritu Santo, hermana. Aunque tú no vayas a una escuela, es el Espíritu Santo el que te va a enseñar. El Espíritu Santo lo puede hacer todo. Como la ha enseñado a esta joven, ahora lee al revés y al derecho, sin ir a una escuela nunca. Así mismo te va a hacer. Es más, lo único que tú tienes que hacer es que dice la Biblia que la fe es por el oír. ¿Qué tienes que hacer? Oír, escucha nada más. Escucha, manténlo aquí y lo que tú aprendes, eso habla. Nada más. El resto lo va a hacer el Señor. Así que tranquila, no te entristezcas, hermana. Gózate, sigue siendo fiel a la iglesia y sigan trayendo almas. Traigan almas a la iglesia. Aquí, al menos los días que vamos a venir, esos días al menos inviten a gente. No, ese día donde de repente aquí le vamos a hablar más, un poco más profundo de la palabra. No, inviten. Los días lunes que estamos viniendo, inviten a la gente a que venga a la iglesia para enseñar la palabra. Y la palabra lo traspase y si ellos se convierten, ya tienen un alma. Un alma que es una perla allá arriba en el cielo para ustedes. Entonces esa es su tarea, ir y traer. Pero primero ahorita van a aprender. ¿Ok? Entonces, volviendo, recapitulando nuevamente. ¿Cuál es el tema que estamos viendo en la primera lección? ¿Cómo se llama el título? ¿Se acuerdan? ¿Lo notaron? El camino a la salvación. Ese es el primer tema. ¿Por qué el camino a la salvación? Porque quiero salvar mi vida, pues, porque quiero salvar mi alma. Quiero, cuando me muera, quiero ir al cielo. Entonces, ese es el primer tema que usted tiene que aprender. El camino a la salvación. Pregunto, ¿quién da el camino a la salvación? ¿Quién le entrega el camino? ¿Quién le entregó la salvación? ¿Fue Dios? ¿A través de quién? A través de Jesucristo, su Hijo. ¿Cómo lo hizo? En San Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal, todos, amó Dios al mundo. ¿Qué más? Que dio su Hijo unigénito. ¿Qué más? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Ve cómo lo va aprendiendo? Así se aprende. Entonces no se olvide. Para que el hombre pueda alcanzar la salvación necesita al Hijo, necesita a Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué necesita a Jesucristo? Porque vamos a ver cómo es la vida del hombre sin Dios. Ahí hemos empezado. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? ¿Cómo es la vida del hombre sin Cristo? Uno, Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ven? Yo no veo mi tema, yo lo tengo acá. Está todo aquí. ¿Por qué? Porque siempre lo enseño. Cuando usted escuche y lo enseña, siempre se va a quedar ahí, siempre va a estar ahí en la mente, en la cabeza. Primer punto, ¿cómo es la vida del hombre sin Dios? Uno, está destituido de la gloria de Dios. ¿Dónde dice eso? Romanos 3:23. Dos, ¿qué más? Leímos en Efesios. ¿Se acuerdan de lo que le dice leer? Efesios, ¿qué dice? Que está, ¿cómo es la vida del hombre sin Dios? Que está muerto en delitos y pecados. ¿Qué está muerto? ¿Qué está muerto el hombre? Su espíritu. El espíritu del hombre está muerto. El espíritu que está dentro camina así, pero es porque su alma está despierta, está viva, pero su espíritu no. El espíritu es el único a través del cual Dios habla. Mira, ¿por qué Dios se comunica a través del espíritu? Porque dice la Biblia en San Juan que Dios es espíritu. Dios solamente habla a través del Espíritu Santo. ¿A dónde? A nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu humano le habla al alma y el alma le da la orden al cuerpo. Así funciona. Dios a nuestro espíritu, el espíritu al alma y el alma al cuerpo. Esa es la comunicación de Dios. Pero como el espíritu del hombre está muerto, por eso que el hombre no puede escuchar a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué necesita entonces para que el espíritu vuelva a la vida? ¿Qué necesita? No. ¿Qué necesita para que el espíritu vuelva a la vida? ¿Qué le da la vida al espíritu? El espíritu del hombre está muerto. La palabra le da vida al espíritu. Diferencia. ¿Cuántos espíritus hay? Uno es el Espíritu Santo y otro es el espíritu humano. Tú tienes un espíritu dentro. Cada uno de ustedes tiene un espíritu. Se llama espíritu humano. Es tu espíritu tuyo. Ese espíritu es el que hace que estén unidos el alma y el cuerpo. El espíritu. Cuando una persona muere, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué sale? El espíritu y
y el alma. El espíritu vuelve a Dios, el cuerpo va al polvo y el alma ¿a dónde va? ¿Al infierno o al cielo? ¿Se da cuenta? Entonces va aprendiendo. Entonces nuevamente vuelvo a preguntar. Ustedes son inteligentes, son la aula más inteligente. A ver, bueno, ¿cómo se llama el título del tema? El camino de la salvación. Muy bien. ¿Quién es el que da la salvación? Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Muy bien. ¿Dónde dice eso en la Biblia? San Juan 3:16. Muy bien. San Juan 3. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Muy bien, hermana Samuel. Muy bien, estamos bien. Estamos bien, hasta ahí estamos bien. Y entonces, o sea, quiere decir que Dios entregó la salvación hace 2000 años. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. O sea, a través de Cristo uno puede alcanzar la salvación. Perfecto. Entonces la gente dirá, ¿pero por qué dices eso? ¿Por qué yo necesito a Cristo en mi vida? Bueno, ahí le da las razones. Le da la razón. ¿Qué razones? ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Uno, ¿cómo es la vida del hombre sin Dios? ¿O cómo es la vida del hombre sin Cristo? Uno está destituido primero. ¿De dónde? De la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ya. Dos, ¿qué más? Efesios, ¿qué dice? ¿Qué dice Efesios? ¿Se acuerdan? Vamos, acuérdense. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Está muerto. ¿En qué? En delitos y pecados. Muy bien. Van dos. Vamos al tercero. Son varios. Vamos a ver. 3. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Bueno, dice la Biblia que sigue la corriente de este mundo. En Efesios capítulo 2, verso 2 dice eso. Anote, Efesios 2:2. Sigue la corriente de este mundo. Vamos a ver, ¿qué quiere decir eso? Vamos a la lectura. ¿Qué dice Efesios 2:2? Dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo es eso que sigue la corriente de este mundo? Bueno, el hombre sin Dios, ¿qué hace? Sigue lo que el mundo le enseña. Por ejemplo, las modas, ¿no? Usted ve que los famosos se tatúan. ¿Y qué hacen ahora los jóvenes? También hacen unos, se tatúan. Se cortan por aquí, hacen unas pelucas medias raras. También los niños quieren hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque sigue la corriente de este mundo. Adoran estatuas, le prenden velas. ¿Qué hacen? Los padres, los abuelos prenden velas a las vírgenes y tantas. ¿Qué hacen los hijos, los nietos? Igual, siguen lo mismo. Sigue la corriente del mundo. El mundo camina al infierno. Así sigue toda la gente, camino al infierno. ¿Por qué? Porque la vida del hombre sin Cristo es seguir la corriente del mundo. Todo lo que el mundo hace, lo hace. Si la gente adultera, el hombre tiene 3, 4 mujeres, él también quiere tener 3, 4 mujeres. Porque sigue la corriente de este mundo, aún no sabiendo que la Biblia prohíbe eso, que Dios prohíbe, que eso es pecado. Y la paga del pecado es muerte. ¿Ve? ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Sigue la corriente del mundo. Todo lo que el mundo hace, también lo quieren hacer. Se van al infierno, también van a ir al infierno. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Entonces repitamos. 1. Primero, a ver, Romanos 3:23. ¿Qué dice? Acuérdese. Está destituido de la gloria de Dios. 2. Efesios 2:1. ¿Qué dice? Efesios 2:1 dice, acuérdese. Vamos. ¿No se acuerda? Recién estamos enseñando, tiene que ahí ver, esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. ¿Qué dice? Estábamos muertos en delitos y pecados. Así es la vida del hombre sin Dios. Muerto en delitos y pecados. 3. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Sigue la corriente del mundo. Todo lo que el mundo hace, también lo hace. ¿Ver? Si el padre es borracho, el hijo también va a ser borracho.
porque sigue la corriente del mundo. ¿Ve? Si el padre es mentiroso, también va a ser mentiroso. Si la madre es una adúltera, ella también va a ser una adúltera. ¿Por qué? Porque sigue la corriente del mundo. Todo lo que el mundo, y el mundo, dice la Biblia, que está gobernado por el diablo. Dice la Escritura, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso que todas las personas necesitan a Cristo. Cristo es el único que los puede librar de las manos del diablo, porque todos siguen la corriente del mundo. ¿Ve? Así es la vida del hombre sin Dios. Sigue la corriente del mundo. Van 3. Punto número 4. Anote. Vamos al punto número 4. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Vive conforme a los deseos de la carne. Vive conforme a los deseos de la carne. Efesios 2:3. Ahí nada más está. Efesios 2:3. Leo. Dice: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? A ver, bueno, el punto número 4 es que el hombre sin Dios vive conforme a los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué desea la carne? La carne desea pecar. Cuando habla de carne, no es esto, ¿ya? Cuando habla de carne, se está refiriendo al alma. Aprenda, esto es cuerpo. Este es el cuerpo, no la carne. Cuando en la Biblia habla de carne, se refiere al alma. Pregunto, presten atención aquí. ¿El hombre dónde peca? Por ejemplo, en el adulterio o la fornicación. ¿Dónde primero peca? ¿Peca con sus genitales? No. ¿Dónde peca primero? Primero peca aquí. El pensamiento. ¿Y dónde se encuentra el pensamiento? El pensamiento es parte del alma. ¿Ve? El hombre primero peca aquí. Si pecas aquí, ya luego cometes en tu cuerpo el pecado. Entonces el hombre peca primero en el alma, porque el pensamiento y los sentimientos le pertenecen al alma. ¿Ok? El alma está compuesto de 3 partes, dije. Pastor, ¿se acuerda? El alma está compuesto de ¿qué? Del intelecto o pensamientos, de los sentimientos o emociones y de la voluntad. 3 partes tiene el alma. ¿Ok? El hombre peca con el alma, en el pensamiento. Ahora, cuando la Biblia habla de carne, se refiere al alma. Esto no es carne, esto es cuerpo. Aprenda. Mucha gente han tenido mucho desconocimiento. Pensaban que cuando hablaban de carne, hablaban de esto. Esto no es carne. ¿Por qué? Porque esto es polvo. Y al polvo va a volver. Esto no va a ser juzgado. Es el alma el que va a ser juzgado. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice ahí, en el punto número 4, dice que vive conforme a los deseos de la carne, o sea, a los deseos del alma. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre sin Dios vive bajo los deseos. ¿Y qué desea el alma? El alma desea pecar. El alma desea adulterar, tomar, embriagarse, mentir, ver pornografía, fornicar, hacer todo lo malo, porque el alma está corrupta. Cuando un cristiano, escuche bien, cuando una persona nace de nuevo, lo que nace es el espíritu, no el alma. El alma siempre, hermano, escuche, el alma está corrupta. El alma no ha sido regenerada. El alma tiene que ser regenerada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu humano y por la palabra. ¿Por qué cree que usted muchos cristianos todavía siguen pecando? Hay cristianos que están en la iglesia pero siguen pecando. ¿Por qué? Porque su alma todavía está contaminada. El alma necesita ser regenerada, transformada. ¿Y cómo se transforma? Por 3 cosas: el Espíritu humano, el Espíritu Santo y la palabra. Eso lo vamos a ver más adelante todavía. Entonces usted necesita entender cómo es la vida del hombre sin Dios. La vida del hombre sin Dios es que sigue los deseos de la carne, los deseos del alma. El alma es la que peca. Por eso que el alma va a ir al infierno. El cuerpo no va al infierno. El cuerpo va a ir al polvo. Usted muere. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Lo entierran. ¿Y qué pasa? El cuerpo explota, se desparrama. Los gusanos lo comen. Y luego los gusanos se secan, se vuelven polvo. Y vuelve al polvo. Se cumple la palabra, ¿ve? Polvo, y al polvo a devolver. Pero el alma es el problema. El alma es la que va al infierno. El alma es la que va al cielo
o va al infierno. El alma necesita ser salvo. Por eso el hombre peca con qué? Peca con el alma. Aquí. ¿Okay? El cuerpo solamente ejecuta lo que el alma le dice. El alma le dice, vamos al hotel, vamos a adulterar, vamos a poner. Es el alma el que va a hacer. El alma necesita ser transformada. Por eso que como en la vida del hombre sin Dios sigue los deseos del alma o los deseos de la carne. Carne y alma son lo mismo en la Biblia. ¿Ok? ¿Y qué hace? Bueno, desea pecar, hacer lo malo. Por ejemplo, aquí en la iglesia es raro ver a un cristiano que adultere o que esté en drogas o que esté tomando. Pero veamos algunos pecados de los cristianos en el alma. Por ejemplo, a ver, el día de hoy, hermana Samudio, me olvido, Flores, hermana Flores, le voy a poner una florcita a su delante para no confundirme, para saber que usted es Flores. A ver, pecado de los cristianos. Por ejemplo, el día de hoy, ¿han leído la Biblia antes de venir a la iglesia? No, eso es pecado. El día de hoy, antes de venir a la iglesia, ¿han orado en casa? ¿Han orado? No, eso es pecado. Miren, ahí está, muy bien. Pero hay cristianos que no oran. No, eso es pecado. El cristiano, el día de hoy, ¿han mentido? Los cristianos mienten. No deberíamos, pero mentimos. Eso es pecado. ¿Se dan cuenta que los cristianos todavía siguen pecando a pesar de ser cristianos? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante todos los días venir a la iglesia, porque como sabemos que hemos pecado, venimos todos los días a la iglesia y le pedimos perdón a Dios. Señor, el día de hoy he pecado, he hecho esto, he mirado lo que no debe mirar, he hecho esto, he mentido, me he enojado con mi esposa, me he enojado con mi esposo, le he gritado a mis hijos, he hecho esto, y eso está mal, es pecado. ¿Ok? Y usted viene al culto. Por eso que el apóstol Pablo decía, no dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre. Todos los días se tiene que congregar. Mira, en otras iglesias, ¿qué pasa? Cuando le dicen, no hay culto el día de hoy, hacen fiesta, se alegran. El cristiano verdadero se entristece, porque el cristiano verdadero tiene que anhela estar en la casa de Dios. Abre tu Biblia conmigo en Salmos 27:4. Vamos, rápido. Ya vamos terminando, pastor, porque tengo que partir. Ayer salí y llegué 11:30 a mi casa. A ver, ¿qué dice Salmo 27:4? Quiero que todos lo lecturen. Yo voy a terminar con el quinto punto, sexto punto, porque hay 6 puntos, pero antes quiero ver Salmo 27:4. Pastor Wilder, fuerte, léalo por favor. 27:4. Fuerte. Dice la poderosa palabra del Señor: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. A ver, ¿cuánto dice los lunes nada más? Todos los días de mi vida. ¿Dónde tiene que estar? En la casa de Jehová. ¿Para qué más? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo, a santo templo. ¿Ve? ¿Y por qué algunos cristianos no vienen? Vienen algún día, una vez a la semana, 2 veces a la semana, cuando se acuerdan. Por eso que nunca crecen. El que escribió este salmo fue el rey David. Todos los días estaba en la casa de Jehová. Y él deseaba estar todos los días. ¿Por qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Qué quiere decir? Porque aquí en la casa de Dios es donde tú contemplas la hermosura. ¿Cómo? A través de la palabra. A través de la palabra tú miras lo precioso que es Dios, lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios, cuánto te ama Dios, cuántos beneficios ha hecho por ti Dios. Ahí ves tú la hermosura de Jehová a través de la palabra. Y muchos cristianos no vienen al culto por eso. Entonces están en falta, están en pecado. ¿Ve? Siendo el rey, no se quedaba en casa, venía a la casa de Dios. Así nosotros debemos aprender todos los días a venir a la casa de Jehová. ¿Para qué? Para ganarnos la bendición. Usted sabe que cada vez que usted viene a la casa del Señor, hay una bendición de parte de Dios para usted. Hay una bendición de parte de Dios. El problema es que muchos no lo reciben. El día de hoy, escuchen,
Usted no puede irse a casa como ha venido, tiene que irse con la bendición del Señor. ¿Y qué bendición? Esto pues es la palabra. Tú captas esto y ya tienes la bendición de Dios para tu vida. Mañana no sé qué va a acontecer, pero el Señor va a hacer algo en tu vida. Esta es la bendición de Dios, la palabra. No hay mayor bendición que la palabra. No desperdicie la palabra. No se duerme en la palabra. Esfuércese, aprenda, capte. Es como por ejemplo, ¿no? Si aquí empezáramos a dar oro, estoy seguro que se aventaría usted a agarrar los lingotes de oro. Pero acá hay algo mejor que el oro. Es la palabra que es eterna. Es la palabra que da vida. Es la palabra que te lleva al cielo. Es la palabra que te sana tu cuerpo. Es la palabra que te bendice. Es la palabra que lo hace todo. Esta es la bendición del Señor. La palabra. Váyase con la palabra y diga: Señor, he aprendido esto. Esto es para mí. Y el Señor te bendice. El Señor bendice enormemente. Entonces, aprenda todos los días a estar en la casa del Señor. Vamos terminando, ya faltan 2 puntos rápidamente y con eso terminamos. A ver, número 5. ¿Cómo es la vida del hombre sin Dios? Hace las obras del diablo. Escuche, la vida del hombre sin Dios es que hace las obras del diablo. ¿Dónde dice eso? Dice en Juan 8:44. Juan 8:44 dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús dijo esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todo aquel que no tiene a Cristo en su vida hace los deseos del diablo. Los hombres dicen: no, yo me emborracho porque yo quiero. No, Señor, usted no se emborracha porque usted quiere. Usted no se emborracha porque usted tiene la plata. Usted se emborracha porque el diablo lo gobierna, porque el diablo lo controla. Usted peca y adultera porque el diablo lo controla. Usted hace los deseos del diablo, aunque la gente no quiera entenderlo. Está escrito. Dios mismo dijo eso en su palabra. Jesucristo dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos del diablo, eso quieren hacer. El hombre no hace lo que ellos quieren. El hombre es esclavo, hace los deseos del diablo. El diablo los lleva a pecar, a matar, a violar, a abortar, a adulterar y a tantas cosas, porque no son ellos, es el diablo que los controla. Está escrito, y a eso a la gente no le va a gustar, pero es la verdad, y la verdad siempre será la verdad. Entonces, ¿cómo es la vida del hombre sin Dios? Hace los deseos del diablo, no hace sus deseos. Los deseos del diablo hace. El diablo lo controla. Y punto número 6 y último punto para terminar esta primera parte: ¿cómo es la vida del hombre sin Dios? Bueno, el hombre sin Dios tendrá su parte en el lago de fuego. El hombre sin Dios tendrá su parte en el lago de fuego. O sea, irá a un lugar peor que el infierno, llamado lago de fuego. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿A dónde irán todos los mentirosos? Al lago de fuego. Los homicidas, los fornicarios, los adúlteros, los drogadictos, los homosexuales, las lesbianas, al lago de fuego, por haber pecado en contra de Dios. Así es la vida del hombre sin Dios. Amén. Entonces, 6 cosas. Vaya a casa, repáseselo, porque la próxima semana vamos a preguntarlo para seguir con la segunda parte. Todavía seguimos en este tema, todavía no hemos acabado el tema. El camino de la salvación, hemos visto la primera parte, son varias partes, ¿ok? Y así vamos a aprender. Ven, ahí lo dejamos, nos ponemos en pie, le digamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Jesucristo.